Y quiero en esta hora llevarles a la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 19. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Que el Señor bendiga cada vida. Oremos. Amén. También por el hijo del pastor José Andrés, que ha tenido pues una afección vírica y ha tenido una noche bastante difícil. Amén. Oremos para que Dios le dé salud también a su hijo. Amén. Y que el Señor siga ayudando también a los pastores. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Amén. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Repetimos la parte final. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos. Amado Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos has traído en esta mañana aquí a tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre y para oír tu palabra, Señor. Que este tiempo sea de edificación, de bendición para nosotros. Que nuestro corazón, Señor, esté sensible a todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. No queremos salir sin esa bendición, sin esa porción que tú tienes para nosotros en esta hora. Señor, haz tu obra y glorifícate conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero predicar en esta hora bajo el tema hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo creyente tiene que tener una aspiración en su vida espiritual. Ningún creyente debe conformarse con su vida espiritual del que está viviendo el día de hoy. El propósito es que terminemos pareciéndonos al Señor. El apóstol Pablo está escribiendo su carta a los Gálatas, un pueblo que comenzó con mucha pasión, con mucho entusiasmo, como muchos de nosotros, con tanto anhelo por servir al Señor, pero en el camino tuvieron ciertas cosas que al final empezaron a perjudicar en su vida espiritual. Por algunas cosas que aparentemente eran espirituales, pero eran más carnales, disfrazados de espiritualidad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con palabras como, por ejemplo, no tengo tiempo. Porque ese no tengo tiempo puede significar realmente no tengo ganas de leer la palabra, por ejemplo. Una cosa es que yo diga no tengo tiempo de leer la palabra, otra cosa es que no tengo ganas de leer la palabra. Cuando llamas a las cosas como son, entonces vas a poner soluciones. Si no, hermanos, vas a usar ese argumento para ir procrastinando las cosas, para ir postergando las cosas y para olvidarte de tu responsabilidad, del compromiso que tienes en el día a día. El apóstol Pablo quería lo mejor para sus hijos espirituales y ellos habían sido bautizados en Cristo y por lo tanto eso debería ser su anhelo. Porque al final todos nosotros somos llamados discípulos y todo discípulo anhela ser como su maestro. Si hay un discípulo que no anhela ser como su maestro, lamentablemente no es discípulo. Amén, puede ser un admirador, puede ser alguien, hermanos, un motivador, alguien que simplemente adquiere algunos principios de Jesús, pero un discípulo real va a terminar siendo como Jesús. Tenemos que tener eso bien implantado en nuestra mente. Por eso usted va a ver madurez en su vida espiritual cuando usted tiene esa meta y va a decir, mira, me parezco en algo. Ya sé que Dios ha transformado mi vida porque tú tienes un modelo. Y al tener ese modelo vas a notar los cambios que Dios hace en tu vida.
Y para eso, hermanos, requiere ese compromiso. Y como discípulos necesitamos estar obedeciendo a lo que el maestro nos dicte. El maestro nos dicta a través de su palabra, nos instruye a través de su palabra. Y en este tiempo hay muchos ruidos, hay muchos vientos de doctrina. Hay muchas cosas que están fuera, hay muchas cosas que están en las redes sociales que pueden ser aparentemente bonitas, pero sin embargo puede distorsionarse de tu propósito real de que Cristo se ha formado en tu vida. Hay tantas cosas hoy por hoy, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado y tener esa capacidad de discernir las cosas correctamente. Si no tenemos un discernimiento, o sea, que podamos identificar bien lo bueno y lo malo, hermanos, podemos correr el peligro. Ahora, hay cosas muy claras, hay cosas que son malas, pero hay cosas que no se distinguen. ¿Saben? Yo trabajé varios años en la carpintería y teníamos pues una botella de agua siempre. Pero a veces esa botella de agua la usábamos para guardar disolvente. Amén. Entonces, claro, yo recuerdo que siempre se decía, márquenlo eso, porque no vaya que lo confundamos con agua. Amén. Entonces se marcaba eso, porque si se quita la etiqueta del agua o se marcaba, amén, encima, para que no nos equivoquemos. Sobre todo si necesitábamos salir afuera, pues echábamos un poco de agua disolvente en la botella, tapábamos, ¿verdad? Y yo podía uno confundir fácilmente eso. La manera de identificarlo, si no lo tenías claro, era destaparlo y oler, porque tenía su olor particular. Pero en cuanto a lo visual, era completamente igual. Imagínense, amén, imagínense si no sabes discernir. Y usted sabe la historia, mi esposa cómo tomó gasoil o gasolina, amén, gasolina. Y eso se puede uno darse cuenta a legua. Pero yo no sé qué pasó. Le encontró un buen sabor, yo qué sé. Le apeteció. Amén. El caso es que, amén, tomó gasolina. Esa Navidad fue una Navidad, hermano, a todo gas, a todo motor. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que tengo que yo distinguir muy bien. Hay cosas que aparentan ser cosas medio buenas, esas son las más peligrosas. Y yo como creyente debo aprender a oír la voz de Dios plenamente y dejarme instruir por su palabra y que esa palabra talle en mi vida para formarme a su imagen. Pero yo tengo que distinguir bien. Para esto tengo que acercarme al Señor, conocerle mucho más y evitar cosas que no me van a beneficiar, no me van a edificar. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, está diciendo algunos principios para que tengamos cuidado de ciertas cosas que aparentemente son buenas, pero no me benefician. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dos principios importantes para poder identificar estas cosas que aparentemente pueden ser buenas. Primero, si eso te edifica, si eso te conviene. Amén. Tienes que evaluar plenamente eso. Y a partir de ello puedes descartar estas cosas para que tu vida espiritual, hermanos, obre de una manera en un crecimiento constante y en que Dios siga haciendo su obra en nosotros. La iglesia de Cristo empezó con mucha fuerza. Los Gálatas comenzaron con mucha fuerza cuando ellos se acercaron al Señor. Pero en medio de la congregación se levantaron un grupo llamado los judaizantes. Los judaizantes eran personas que se habían convertido al Señor, pero sin embargo empezaban a introducir doctrinas que pertenecían plenamente a los judíos como necesarias para la salvación. Así que ellos daban mayor enfoque a eso que a la propia salvación. Ellos, por ejemplo, decían, si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Eres un impío, eres un incircunciso.
Y por lo tanto daban la prioridad a eso y se sentían superiores y mejores que los demás. Y esto hacía que los gálatas, hermano, empezaran a confundirse, porque a veces el propósito del enemigo no es simplemente darte la palabra del engaño, sino confundirte. Y en esa confusión ya pueden haber problemas. La confusión es un previo para desviarte del propósito de Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos en la palabra. Allí en Gálatas mismo, en capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo va y es directo contra el pueblo de Gálatas y le dice de la siguiente manera: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois. O sea, le está diciendo, hoy le están dando prioridad a este grupo de judaizantes que les habló más acerca de principios que no tienen que ver con la salvación. Le están dando lugar a estas cosas y ya se nos ha enseñado de que somos un pueblo gentil, no somos ese pueblo, hermanos, judío. Y los judaizantes buscaban que producir cierta confusión. Aquí en Gálatas podemos decir que es la carta más beligerante del apóstol Pablo. O sea, la carta más guerrera, más, amén, como que el apóstol Pablo está muy disgustado. A tal punto que el apóstol Pablo dice, cuando se circuncidan, ojalá se mutilasen. O sea, el apóstol Pablo está bravo allí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en vez de circuncidarse allá arriba, mejor un harakiri abajo. Está diciendo, amén, que esto de aquí, el apóstol Pablo está diciendo, mira, estos están siendo estorbos y no está teniendo algo propio del apóstol Pablo. Jesús mismo dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor que, no dijo circunciden, que se corten, ¿verdad? Sino dijo, mejor se cuelgue una piedra de molino y se lance allí al río y él detrás de la piedra. O sea, ese celo que estaba en Cristo estaba en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo había sido formado en el apóstol Pablo. Él allí ha llegado a esa madurez espiritual. Por eso él decía claramente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y con respecto a él, él decía, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Yo estoy crucificado con Él. Lo que está diciendo es, Cristo vive ahora en mi vida. Entonces Él por eso dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo, él mismo está, dice, sufriendo dolores de parto. Y usa esta expresión, dolores de parto. Yo creo que la mujer entiende perfectamente cuando habla de dolores de parto. Los hombres no, excepto yo que tuve un problema de vesícula que me dijeron que era igual que el dolor de parto. Yo estaba así, no podía ni andar. A ver, yo pensaba morirme, literalmente. Yo creo que las mujeres también piensan morirse, no sé lo que piensan. Yo sé que cuando llegó el parto, mi esposa estaba ahí, yo le agarré las manos, mi esposa. Claro, uno siente dolor verlo a ella allí en ese momento tan crítico. Amén. Y él decía, ayuda, cariño. Y yo recuerdo, le di mi mano y me apretó la mano, así me acalambró la mano. Amén. Claro, allí le dan dos cosas, ¿verdad? Ahí le dan ahí para que agarre fuerza, pero claro, uno como esposo dice, le voy a dar la mano, le voy a ayudar en este momento. Él no piensa, en ese momento te aprieta, ¿verdad? Yo estaba ahí aguantando el momento y claro, nació aquel niño, pero en todo ese proceso hubo dolores de parto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, tengo un dolor mucho más allá de lo normal, de lo común, porque mi anhelo es que Cristo sea formado en ustedes. Dios quiere que ustedes alumbren a Cristo. A ver, y estoy sufriendo, ustedes son mis hijos y estoy sufriendo por ustedes. Y esto me asombra porque es una manera de amonestar del apóstol Pablo. Porque a veces nosotros cuando hablamos de la exhortación siempre buscamos que exhortación es igual a machacar. Y no todas las veces es eso. Porque incluso el apóstol Pablo dice, os amonesté con lágrimas.
O sea, esa actitud, ¿cómo es eso? O sea, estar diciéndolo, ¿por qué no vivan la palabra? ¿Por qué no? Y llorando. Y cambia la realidad de las cosas. Porque ese machacar puede significar buscar simplemente que perjudicar al otro. Toda exhortación y amonestación, el propósito debe ser edificar. Edificar, aunque sea la palabra dura y fuerte, pero es para edificar. Para edificar, y a veces la palabra va a caer con golpe a nosotros. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando predicamos la palabra? Amén. Y aquel que está simplemente machacando a otros, obviamente cuando se baja del púlpito le torce la cara al otro. Pero el que está buscando que edificar, hermanos, muestra el amor siempre de Cristo a todos. Porque es la palabra que nosotros no podemos obviar de predicar. Porque es la única que va a formar, va a tocar nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, los Gálatas estaban terminando mal a causa de los judaizantes. Y el apóstol Pablo por eso escribe esta carta, para poder parar todo ese problema. Porque el deseo del apóstol Pablo era que el pueblo de Dios viva conforme al Espíritu. Y precisamente en esta carta es cuando habla acerca del fruto del Espíritu. Para que le queden claros a los judaizantes de que las obras de la carne no sirven para nada, sino más bien la obra del Espíritu es la que vivifica. Y aquí en este libro está esa lista maravillosa en Gálatas a partir del capítulo 5. Le está diciendo al pueblo acerca del fruto que ellos deben tener. Cuando Cristo se ha formado en vosotros, cada día este fruto va a abundar en vosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Lo que está diciendo esto es de manera sobrenatural, no es de manera natural. Usted puede tener buena actitud incluso antes de venir al Señor, pero que Cristo se ha formado en vosotros, en nosotros, es otra situación, es otra dimensión. Y les he dicho que esto es de manera sobrenatural. De manera natural no, de manera sobrenatural. En una ocasión les dije que, amén, como dice el apóstol Pablo también, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el que bebe, hermano, hace cosas que no están dentro de su naturaleza. Porque hay personas que beben y se convierten en poetas. Yo veía, por ejemplo, en mi calle, en mi tierra, aquí no he visto, creo que una ocasión, pero yo no he visto normalmente gente andando por la calle así, tambaleándose. En mi tierra todos los días lo veo. Todos los fines de semana está con la botella en la mano el hombre. A ver, se cae ahí, se tira, hasta se vomita encima. Eso es bastante frecuente en mi tierra. A ver, yo no sé, quizás en muchos países de Latinoamérica. Aquí no he visto yo. No he visto, quizás haya. Y si hay, quizás son de fuera y no son de aquí. Pero aquí hay mucha gente bebe, pero como que se limitan en muchos aspectos. Una fiesta quizás habrá también, pero allá he visto bastante de esto. Amén. Y cuando yo veía a las personas así, y personas calladitas, muy tranquilas, cuando bebían, pasaban por la calle y decían, ¡eh, vecino! Y uno decía, ¿qué le va a esto? No habla nada y ahora habla hasta por los codos, ¿verdad? Habla hasta por los codos, por allí, María, ¿qué pasa? Y empieza, amén, empezaba a hacer ciertas cosas. Por allí había uno que se sentía medio boxeador, no hacía nada, pero se sentía, dice, ¿qué te vas a meter tú conmigo? Yo aquí te voy a acabar, yo soy más fuerte. Y se ponía el hombre muy bravo por allí buscando pelea. Amén. Y luego por allí había otro poeta, empezaba a recitar su poesía. Ahora, cuando se le pasaba el efecto del alcohol, no era nadie. No era nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Estaba bajo el efecto del alcohol y por eso se sentía uno más fuerte que otro, poeta, se sentía doctor, ingeniero, se sentía de todo. Porque estaba bajo el efecto del alcohol. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no están bajo el efecto del alcohol. Pero para que ustedes vivan conforme a Dios deben estar bajo el efecto del Espíritu Santo. De manera natural la persona no se consagra, no busca de Dios. Pero si alguien está bajo el efecto, bajo la embriaguez del Espíritu Santo, sí las cosas cambian.
Por eso hay personas que no nos entienden. Dice, pero ¿cómo tú te acercas al Señor? ¿Cómo ir a la iglesia? ¿Qué pierde de tiempo? Cuando tú vas a la iglesia yo gano 3 veces más que tú. Y no entiende. Porque nosotros estamos bajo el efecto del Espíritu de Dios. Y hay mayor bendición. Hay personas que van a entender de manera natural. Pero solamente los que están bajo el efecto del Espíritu de Dios van a entender de manera sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes embriáguense, más bien sean llenos del Espíritu Santo, embriáguense del Espíritu Santo. Llenémonos de esa gloria, de ese poder. Ahí nos vamos a envalentonar de verdad como Dios, no como el que está bajo el alcohol. Yo conocía a una persona que decía, voy a beber algo porque tengo que ir a hablar con alguien. ¿Verdad? Como que le daba fuerza. Nosotros más bien decimos, voy a meterme con el Espíritu Santo. Voy a estar en su presencia. Y eso nos da valentía. Nos da valentía, pero una valentía real, no como el que bebe, es una valentía ficticia. Yo recuerdo que una ocasión un hombre que bebió estaba por ahí, yo estaba adolescente todavía, se puso muy bravo. ¿Qué tienes tú? Empezó y se puso muy bravo. Y yo estaba allí en un rincón, digo, se van a pelear aquí, ese era nuestro espectáculo de pequeñito. No había tele en la casa. Y recuerdo que el hombre fue ahí y como el otro estaba tranquilo, sano, claro, no estaba buscando. Le agarró, le empujó así, le dio así, pum, en la cabeza, pum, cayó en el suelo y se quedó durmiendo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no es apariencia, es verdad. De verdad tienes valentía. Bajo el efecto del alcohol, esa valentía es ficticia, es irreal. Pero bajo el efecto del Espíritu Santo es real, es evidente. La gente lo va a notar, las personas lo van a ver. No hablamos, no es una forma, hermanos, de presumir, sino es una forma real de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Tenemos fe y tenemos confianza, estamos seguros de lo que Dios va a hacer. Y tenemos que procurar que Cristo sea formado en nosotros. Y para esto, Cristo debe vivir en nosotros. Debe estar allí permanente. Amén. Mente en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, lo que les mencionaba anteriormente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado y Cristo vive en mí. Amén. O sea, usted y yo necesitamos que cada día Cristo viva en nosotros, viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en el Hijo de Dios, lo vivo, amén, es porque el Señor está formado, está formándose plenamente en mi vida. Plenamente, Dios va obrando. Por eso ese versículo muy famoso, 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación según Dios. Y Él va haciendo su obra, va perfeccionando, como el que va tallando, hermanos, por ejemplo, de una roca o de un mármol. Un trozo de mármol, de roca, realmente no se ve tan lindo, no se ve tan bello ni tan hermoso. Pero cuando llega a las manos de un buen artista, las cosas cambian. El trabajo terminado es algo inmenso, es valioso. Es único. ¿Ha visto los artistas? Yo he visto, hermano, gente que hasta con una motosierra empiezan a trabajar con un trozo de tronco, pum, y saca un arte, va puliendo poco a poco y uno dice, ¿qué madera más vieja y fea? Mira lo que ha hecho con esa madera, con ese trozo de madera. ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Entonces, ¿quién ha sido realmente lo que ha cambiado esa realidad? Ha sido ese artista. Pero para que el artista cambie esa realidad, esa madera se ha dejado tratar. Ha necesitado un buen corte. Y a veces a nosotros nos hace falta un buen corte. Una buena poda. Amén. Y a veces la poda no nos gusta. Pero la poda a veces nos ayuda a llevar mucho fruto a nosotros. Como mi padre podó el limoncito, empezó a salir limoncito. Antes no, el limonero estaba ahí solita. Ahora echa limones, es el limonero.
Le faltó una poda, así que yo dije, más poda le voy a hacer este año. El año le hice poda. Creo que hay que saber podar porque parece que ha dado menos. Obviamente, necesitamos que Dios pase su tijera de vez en cuando. Y quizás debemos decirle al Señor, Señor, ¿cómo están mis frutos, Señor? Toma tu tijera y haz tu obra. Amén. Necesitamos esa buena poda hasta que Cristo sea formado. Ahora, esa madera también necesita, después de cortes, necesita también un buen pulimento, una buena lija. Una buena lija para que vaya puliendo momentos ásperos de la vida, momentos difíciles de la vida. Y a veces nosotros, por ejemplo, quizás en un trabajo, en cualquier lugar, nos encontramos con personas difíciles y de tratar. Y a veces nuestra oración es, Señor, quítame esa persona, por favor, quítame, Señor, o cámbiame de puesto, Señor. Y en cierta medida no está mal la oración, pero a veces Dios quiere que estés delante de esa persona porque Él está usando a esa persona como lija para pulir tu vida. Porque a veces Dios no quiere cambiar a esa persona, Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere cambiarme a mí. Y cuando sales del proceso vas a decir, uy, es la misma persona, pero ahora yo le veo de manera diferente, chilla y todo, y yo no siento lo mismo que antes. Y la persona misma dice, ¿qué te pasa? Antes reaccionaba, antes actuaba, ahora no. Háblame, ¿cómo? ¿Por qué estás así? Yo también quisiera ese cambio. Y Dios pasa primeramente, lo curioso es que cuando en carpintería, yo he trabajado en carpintería, nunca se pasa la lija fina primero, sino primero se pasa la áspera. Amén. La más gorda, de la más áspera a la más finita. Amén. Y poquito a poquito va puliendo nuestra vida. Usted ve, por ejemplo, maderas muy lustrosas, muy lisitas, y usted dice, oye, qué suavecito. Usted no sabe cuántas lijas le ha pasado encima. Yo recuerdo que cuando vine aquí, en la carpintería, yo pasé casi un año lijando. Yo digo a mi suegro, le decía, ¿qué es lo que voy a hacer? Lija. Porque en ese tiempo se hacía mucho trabajo así, embarnizado. ¿Saben? Ahora creo que ya no se hace nada, casi la gente, a ver, lijarle. Uno salía blanco, con el pelo blanco, con la lija que estaba ahí, todo el día. Y claro, un buen tiempo decía yo, aquí que aprendo, lijar, lijador profesional. A ver, salía por la calle, ¿qué sabes tú? Lijar. Currículum, lijador. A ver, pro, de los mejores. Sin embargo, me di cuenta que aprendí muchas cosas en ese tiempo. Aprendí muchas cosas, aprendí a reconocer la madera, aprendí, hermanos, a valorar ciertas cosas, aprendí, hermanos, detalles. Obviamente no todo el día, a veces donde era todo el día, porque imagina, si era un mueble grande había mucho que lijar. El armario, muchas veces un armario era todas las piezas que tenían que lijar. Todas las piezas. Cuando poníamos techos, hermano, con barniz, todo eso había que lijarlo. Y peor es cuando lijaba todo eso y luego barnizaba, decía, creo que le hace falta una manito más de lija. Y yo estaba ahí como que me rascaba la cabeza. No, las cosas bien hechas siempre están bien hechas. Digo, bueno, podemos dejarle esta, ¿cómo va a estar en el techo? No, se nota mucho. No, venga la lija, la lija. A veces Dios así nos da 2, 3 manos de lija. Pero después de eso tú veías que un barniz encima se quedaba eso lustroso, limpio, bonito, atractivo. Y a veces nos gusta y vemos ahí y decimos, ¡ah, qué belleza, qué bonito! Pero tú sabes las lijas, los cortes y todo lo que ha pasado. A veces queremos el trabajo final, pero Dios quiere todo ese proceso. Así que si se presentan lijas ásperas y ligeras en tu trabajo, en cualquier lugar, es que el Señor está puliendo tu vida. Está puliendo tu vida. Y no evites esa lija porque alguna vez, hermano,
ha pasado de que se ha querido terminar algo que no está bien lijado y se nota. Se nota. Y Dios quiere que estés bien pulido. El apóstol Pablo deseaba eso de sus hijos espirituales en Gálatas. Por eso esa carta fue una carta que confrontaba para animarles a que vivan conforme a la palabra del Señor. Entonces, Cristo quiere estar cerca, muy cerca de nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera. Amén. 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estaban lejos, ahora son cercanos. Por la sangre de Cristo es que Cristo está trabajando en ustedes. Y dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros, en ustedes, amén, que va a terminar su obra. El deseo de Dios es terminar su obra, es terminar su imagen en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere dejarnos a medias, pero somos nosotros los que tenemos que irnos y estar, hermanos, en sus manos. Entregarnos, estar en ese proceso de Dios. Nosotros como maduros y como padres de familia también tenemos que orar para que nuestros hijos Cristo sea formado. Y a través del conocimiento de la palabra también Cristo es formado en nosotros. En una oportunidad, una madre de familia mandó a su hijo a estudiar lejos de casa, porque tenía que estudiar allí una carrera. Y entonces rentó una habitación, alquiló una habitación y estaba estudiando, pero llegó la mensualidad, la primera pagaron la segunda mensualidad. Entonces el hijo llama a la madre diciendo: mamá, necesito para pagar la renta. Su mamá le dice: hijo, ¿leíste la Biblia? Y el hijo dice: pero bueno, mamá, yo te estoy hablando de la renta, no de que lea la Biblia. No, lee la Biblia y luego hablamos de la renta. Ok, está bien, voy a leerlo. Pasó unos días, nuevamente le dice: mamá, mira, por favor, dame para la renta porque si no voy a tener problemas. Mamá le dice: ¿leíste tu Biblia? ¿Pero por qué me preguntas si leí la Biblia? Sí, mamá, he leído la Biblia. Ah, ya, léelo de verdad y luego me comentas, como madre conocía. Así que luego pasó unos días, el dueño le dijo: mira, se está pasando la fecha de cancelación. Por favor, necesito que me pagues esta semana. Entonces nuevamente le dice: mamá, mira, el dueño me ha dicho que le pague lo más pronto posible. Y mamá le dice: hijo, ¿leíste la Biblia? Y dice: mamá, nada más que te preocupas si he leído la Biblia. Sí, mamá, he leído. Ah, bueno, ¿y qué has leído? No me preguntes eso, mamá. Lee tu Biblia y luego hablamos de la renta. Pasó ese tiempo, el hombre dijo: mira, te voy a echar. Estos días te voy a echar porque ya no puedo soportar. Ha pasado demasiado tiempo y no puedo soportar. Y en ese momento el joven hermano, en ese momento quiso llamar a su madre, pero dijo: mi madre me va a preguntar lo mismo, si he leído la Biblia. Así que para que ella no me diga nada, voy a leer algo. Y cuando abre su Biblia, ve ahí todo, hermano, el billete para pagar la renta metido en su Biblia. Llama a su madre, le dice: mamá, he leído la Biblia. Y mamá le dice: ¿tienes para pagar? Sí, tengo que pagar. Con esto tengo para pagar hasta 6 meses. Hijo, yo te decía que leas la Biblia, porque si tú me decías que sí y seguías insistiéndome, significaba de que no habías leído. Esta madre quería asegurarse de que su hijo cada día lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Y algo similar ocurrió
con un pastor que visitó una casa. Visitó a unos hermanos, ¿saben? Y de repente le dio la comida, el almuerzo y luego el postre. Y cuando estaba comiendo el postre, la hermana vio que el pastor como que limpiaba la cuchara y se lo escondía. Entonces la hermana fue y habla con el pastor, habla con su esposo, dice, yo he visto al pastor que se ha robado nuestra cuchara, porque lo invitamos, veo reviso las cucharas y nos hace falta una cuchara de postre, nos hace falta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues fue un día y habla con el pastor, dice, usted nos enseña principios buenos, pero sin embargo cuenta, yo lo he visto, que usted se robó mi cuchara. Y el pastor le dice, no, yo no me robé su cuchara, lo que pasa es que metí su cuchara en su Biblia, y significa que usted no lee su Biblia. Cuidado cuando me invite. No voy a esconder cucharas, tranquilo. A veces queremos que Cristo sea formado en nosotros, pero no estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Tenemos que permitir, hermanos, que nuestro ser esté en sus manos, que Él pueda trabajar en nosotros, que Él pueda pulir nuestra vida, que Él pueda formar en nosotros la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hay un propósito, Dios, ese es el deseo pleno de Dios, esa transformación en nosotros. Y para que esto suceda en nosotros, en lo que hemos leído en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, porque todo empieza con la plena certidumbre de que yo quiero que Cristo sea formado en mí. O sea, si tú quieres que Cristo sea formado en ti, ese deseo es el primer paso que debes dar para que Cristo sea formado y pulido en ti. Si no hay deseo en ti, hay un problema. Jamás va Dios formarse en su vida. Pero si nos disponemos a estar en sus manos, hermanos, Él va a formarnos, Él va a tratar nuestra vida, como dice en 2 de Corintios 3:18, que seremos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo, de gloria en gloria. Seremos transformados poco a poco. Dios va obrando y tratando, y Cristo va a formarse dentro de nosotros. Y te vas a dar cuenta más adelante, hoy no soy la misma persona. Ya no respondo del mismo modo, ya no me disgusto del mismo modo, ya no me resiento del mismo modo. Ya puedo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes no, decía, Padre, manda fuego y consúmelos. Ahora soy diferente. Ahora Dios va tratando en mi vida y en mi corazón. Y qué bueno es cuando usted nota ese cambio y cuando los demás también notan ese cambio. Y uno se siente, pues, muy bien. En más de una ocasión, alguna vez, hermanos, cuando empecé en el Señor, mi familia, personas que conocía me decían, hoy tú no eres la misma persona, veo yo un cambio en ti, un cambio bueno. Y uno que se sentía por dentro como, ay, me siento bien. Porque no hay nada más gratificante que las personas vean a Cristo en tu vida. Vean que Dios está obrando. Vea que Dios está tratando de que no eres la misma persona, que la gente glorifique a Dios a causa de tu buen testimonio. Porque ese es el propósito de Dios, que Cristo se ha formado en nosotros para glorificar su nombre. Y cuando Cristo está formándose en nosotros, la vida de Cristo debe estar en nosotros. Amén. Y de este modo seremos cada día tratados por el Señor, por la mano de Dios, imitando al Maestro. La gran mayoría de cosas se aprende por imitación. Eso es algo que tenemos que cada día, hermanos, aprender por imitación. Hay muchas cosas que yo he aprendido por imitar, por ponerme a hacer las cosas, por imitar, por imitación. Tienes que aprender a tener esa
actitud, esa disposición de imitar a Cristo. ¿Cómo Jesús actuó? ¿Cómo respondió ante sus captores? ¿Cómo Jesús se enseñó? ¿Cómo Jesús se desenvolvía en medio de la sociedad? A veces pasamos el tiempo y no conocemos realmente a Jesús. O sea, una cosa es que yo diga conozco a Jesús y otra cosa es que si yo conozco realmente el Jesús de la Biblia. Porque hay personas que dicen, no, si eso no está bien. Y sabe que Jesús hacía eso. Pero como no lee la Biblia, no sabe lo que Jesús hacía. No, es que esto me dijeron, no, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que Jesús hacía en este mundo? No, no te juntes por allí. No, no, si Jesús dijo que Él había venido por los pecadores. Jesús es el maestro por excelencia, el modelo más grande. Y por lo tanto nosotros tenemos que imitarle en todo. Tenemos que parecernos a Jesús. ¿Qué hace cuando alguien admira a un equipo de fútbol? A ver, ahora que creo que ya empieza el mundial, ¿verdad? El Qatar. Ahí sí empieza el mundial, me confirman por allí. No sé. Si su equipo está allí, ¿usted qué hace? Muchos, hay un boom de camisetas. Y he visto gente muy tímida, ese día bravo. ¡Ah! Y realmente te llena de emoción. ¿Amén? Yo recuerdo que en el anterior mundial, pues yo estaba Perú ahí después de medio siglo. Lo eliminaron, lo mandaron a casa rápidamente. Pero claro, uno decía, bueno, está ahí, ¿a quién voy a apoyar? Voy a apoyar a mi país. Dije, ya se fue, ahora me toca España. Pero me acuerdo la sensación, la anterior, cuando ganaron un mundial, había fiestas por todos lados. Yo recuerdo que había una banderita en el coche y como que en modo automático daba ganas de sacar la bandera así. ¿Por qué? Uno se identifica. Si te identificas con Cristo, si te identificas con el Señor, también aprendes a imitar, a vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su ley. Si aprendes a imitar, quieres parecerte en todo, en su manera de actuar, en su manera de caminar, en su manera de tratar a las personas, en su manera de responder ante una ofensa. Recuerda que en la época de Cristo todos los discípulos, hermanos, podían hacer lo que su maestro hacía. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, la escena, cuando Pedro está en la barca y una tempestad y Jesús va caminando sobre el mar, le dice de la siguiente manera a Pedro, maestro, si tú eres, haz que yo ande sobre el mar. ¿Saben? Yo quiero que le ponga imaginación. Un día vamos a decir, yo soy el pastor de la iglesia, amén, y usted está en la mitad del lago, y de repente yo me acerco por allí, ¿usted diría algo similar? Yo por lo menos no diría algo similar, si fuera el caso mío. Amén. ¿Por qué no diría? ¿Cómo voy a atreverme a andar si yo sé objetivamente que nadie puede caminar sobre el mar? ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Sabes? Porque el concepto en aquel tiempo es que todo discípulo podía hacer lo que su maestro hacía. Así que por deducción, si es Jesús y está caminando sobre el mar, yo también voy a caminar. Porque todo discípulo puede hacer lo que su maestro hace. Y por eso Pedro dice, por lo tanto, dice, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el mar. Y Pedro caminó sobre el mar. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que él, hermano, caminase. No sobre el mar en sí, porque, bueno, aunque físicamente caminaba sobre el mar, pero objetivamente el agua no puede soportar el peso del cuerpo de un hombre. No puede soportar en absoluto. Y por lo tanto él estaba caminando en fe, en la palabra del Señor. Por lo tanto, todo lo que Jesús hace, si estás estás siendo construido conforme a la imagen de Cristo, todo lo que hace Cristo, todo lo que hizo el Señor, tú puedes ser formado y Dios puede transformarte, Dios puede hacer esa obra completa, real en tu vida. Puedes seguirle al Señor, puedes caminar, amén.
en obediencia. Y Él va a ir tratando completamente tu vida y completamente tu ser. Amén. Por lo tanto, ser cristiano significa ser imitador de Él. Imitador como en guardarse. Dice la Biblia que Jesús nunca pecó. Amén. Algunos claramente dicen, pecar es de humanos para justificar un pecado constante. Es verdad que el que erra en el camino es de humano. Decía Jerónimo que decía que pecar era humano y perseverar en el pecado era diabólico. Por lo tanto, yo soy humano, puedo equivocarme en el camino, pero no puedo usar ese argumento para justificar mis faltas. Sino más bien debo ver al modelo, imitar a Cristo. Amén. Debemos imitarle a Él con todo nuestro corazón y guardar nuestra vida. Dice que Él venció el pecado por nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes para que Cristo cada día sea formado en nosotros? Por ejemplo, aborrecer lo malo. No simplemente ver, rechazar, sino aborrecer lo malo. Cuando aborreces lo malo, no quieres estar cerca de ese lugar. Yo no sé si se acuerda, o hace un tiempo cuando ibas a Jaén, había una zona donde era un vertedero. Amén. Y cuando pasabas tú con el coche por la autovía, por allí, por Maderas Moral, un poquito más por allí, el coche entraba un hedor y uno decía, voy a pasar, ¿verdad? Porque entraba un olor muy malo. Lo que el Señor quiere así, lo mismo, que puedas rechazar al pecado, que puedas decir, no puedo estar en este ambiente, no puedo soportar este olor. Yo lo aborrezco, no puedo estar tan tranquilo, me aparto de ese lugar. Así como Cristo, hermanos, no permitió que el pecado tomara el control de su vida. Y Él decía algo muy claro, y esto es lo que tenemos que decir nosotros: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Si no hago la voluntad de mi Padre, voy a morir. Tengo un problema grande. También Jesús tenía una actitud hacia los pecadores, de salvar, de ir hacia ellos, de ser luz, de ser sal, de ser bendición. Y los creyentes que queremos que Cristo cada día sea formado en nosotros, debemos practicar eso. Debemos vivir de esa manera, debemos actuar de esa manera, debemos caminar de esa manera. Ustedes no sé si alguna vez han visto a imitadores que imitan a algún personaje. Quieren hacer todo su gesto. Y hay imitadores que copian y lo hacen igual. Usted dice lo mismo, la voz, la actitud, la forma. ¿Y qué piensan? ¿Lo ven y ya lo hacen? No, están estudiando cada detalle. Este cuando habla mueve los ojos. Este cuando habla mueve la mano a la derecha. Este cuando habla levanta mucho la mano. Cuando se mueve, camina un poco quizás más inclinado hacia la derecha. Mira a la izquierda, repite una palabra. Ese imitador está buscando detalles pequeños para ser una copia fiel de aquel que está imitando. En Cristo, Dios no nos llama a ser copia, sino a ser pequeños Cristos. Y esto parece fuerte, pero en realidad es así. Porque la Biblia dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, no dice hasta que se parezcan a Cristo, sino hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿A qué nivel? A lo que dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, Jesús también estuvo haciendo bienes. Quiere parecerse cada día a Jesús, haz el bien. En medio del mal, devuelve el mal con el bien. Haz el bien, lo que dice la Biblia. Si te hieren una mejilla, ofrézcale la otra. Y esto no quiere decir que ponga la cara y le dice, no, me has pegado aquí, pues pégame en la otra. Y te van a pegar en la otra. ¿Amén? Lo que quiere decir, si alguien te responde mal, no respondas del mismo modo. No respondas del mismo modo. No cometa el error, amén. Porque hay personas que malinterpretan eso y dicen, venga, pégame aquí. Y se ponen hasta bravo. Y el otro que es impío agarra y dice, le voy a pegar de una vez a este. Y le pegan de verdad. La Biblia no está diciendo eso. Es más, Jesús mismo tuvo esta experiencia. Dice la Biblia que lo abofetearon a Jesús.
Amén. Los religiosos. Y dijo, profetízanos. A ver, ¿quién te ha bofeteado? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo a los religiosos? ¿Qué le dijo? Toma la otra, toma la otra. No, Jesús no dijo. No dijo toma la otra mejilla. Sino Jesús más bien respondió correctamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es responder, eso es dar la otra mejilla. Jesús también lavó los pies de los discípulos, mostrando así un ejemplo de humildad, de sencillez y de servicio. Esto es algo muy importante. Si realmente Cristo está formándose en su vida, tienes la disposición de servir y de glorificar al Señor siempre en tu vida. Cuando estuve pequeño, a unos 8 años, 9 años, trabajé en una alfarería. Bueno, aprendí más que trabajar. Mi padre quiso que aprenda la alfarería en un lugar donde un hombre hacía utensilios. Y recuerdo que en ese lugar aprendí a trabajar la arcilla. En ese lugar yo iba y miraba primeramente cómo el maestro trabajaba el barro. Yo me asombraba con los trabajos que hacía. Yo me asombraba y él me decía, del barro he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho una vasija, he hecho un plato por aquí, he hecho este adorno, he hecho esto. Y veía un montón de cosas bonitas hechas de arcilla, hechas, hermano, amén, de la tierra simplemente. Porque allí había un buen maestro. Y me tocó a mí aprender. Y sabes, una de las cosas que me enseñó primeramente fue a batir bien el barro. A tener un barro adecuado para hacer un buen material. Porque me dijo algo importante. Si el barro no está bien preparado, al final la vasija se va a rajar. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? En el proceso de preparar el barro, yo veía que cuando agarraba el barro, así como si fuera una mantequilla, ahí había algunos grumos, había algunas piedritas y tenía que sacar las piedritas, tenía que sacar cualquier cosita, cualquier trocito de madera, cualquier cosa que no, hermanos, venía bien para poder trabajar. Y así Dios pule nuestra vida y saca las piedritas, saca lo que estorba, saca lo que no es beneficioso, saca todo para poder formarnos a su imagen. Y cada día, cada momento, yo después de batirlo, lo cortaba con una cuerda de pescar. Y al cortarlo, cuando eso salía, cuando ya estaba preparado, eso salía como si fuera un cuchillo cortando una mantequilla. O sea, listo a ambos lados. Si tú cortabas y se veía grumos, se veía otras cosas, y por lo tanto decía, no está todavía preparado ese barro. Y así constantemente. Y una vez que estaba preparado ese barro, recién se empezaba a trabajar. Así que Dios, para formar en nosotros su imagen, primero va a limpiarnos, va a purificarnos, va a hacer su obra completa, para que de este modo, hermanos, llegará el momento en que Él va a poner su mano, y en muchos ya, en nosotros tiene su mano puesto. Y Él va formando de un material insignificante, de un barro. Y como dijo un pastor, y de los malos, Dios va a hacer su obra maravillosa. Y recuerdo yo cuando terminé mi primer trabajito, que era como un vasito, no estaba tan bonito como el de él. Pero era mi obra maestra. Yo vi mi vasito y dije, maravilloso, qué bonito me ha quedado. Y luego este hombre me dijo, sí, este vasito está bonito, pero ahora si le echamos agua, se va a volver otra vez barro, se va a poner blando. Para que retenga el agua, para que esté firme, necesitamos ahora meterlo al horno. Y allí en el horno echaban leña y un fuego tan grande y metían y lo quemaban ese barro, para que el barro esté firme. Y cuando el barro se quemaba, veía que la arcilla se ponía roja así. Salía de otro color, entraba así como color de tierra y salía roja.
Y cuando salía, entonces yo podía echar el agua, podía beber en él y no le pasaba nada. Así Dios va a pulirnos para formar su imagen. Y a veces Él necesita ese fuego. Pero el deseo de Dios es eso, que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo sufría por su pueblo y el Señor también sufre por nosotros. Él quiere que cada día Cristo sea formado en su pueblo, en su iglesia, en cada uno de nosotros, y que su bondad, hermanos, se manifieste a través de nosotros. Así como María dijo, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Cuando ella dijo, hágase en mí según tu voluntad, entonces el Espíritu Santo vino y Cristo se formó en ella, para que de este modo pudiera dar, hermanos, venir aquí a este mundo y darnos el mayor regalo que la humanidad recibió. Pero todo parte de decirle, haz en mí tu voluntad, Señor. He aquí, dijo la sierva del Señor, ¿verdad? Haz en mí tu voluntad. Solamente así Cristo será formado en nosotros. Esto es, hermanos, el mayor logro de un cristiano, de que Cristo cada día esté más en nuestra vida y cada día haya menos de nosotros. Solamente así podemos decir que nosotros estamos creciendo, estamos madurando, estamos pareciéndonos a Él, pareciéndonos más a la manera de vivir, a la manera de actuar, a la manera de responder de Cristo. El apóstol Pablo mostró esto a los Gálatas para decirles, oh Gálatas, ustedes tienen que amar las cosas espirituales más que las carnales. Gálatas, no tienen que quedarse en ese nivel. Ustedes tienen que tomar decisiones importantes. Estoy sufriendo por ustedes, pero quiero que Cristo sea formado en su vida. Tiene que ser algo constante. No pueden estar por temporada, sino algo permanente. Y Cristo, hermanos, en nosotros va a ser su maravillosa obra. Y quiero decirte que Dios todavía en este tiempo muchas veces sufre por nosotros, por decir así, por su iglesia, que cada vez nos aparecemos más a otro que a Cristo. Cada vez tenemos la imagen de algo que no deberíamos ser que de Cristo. Y qué triste que muchas veces el mundo, cuando ve a la iglesia, no está viendo a Cristo. Está viendo muchas veces disensiones, desacuerdos, está viendo espectáculos y tantas cosas. Y Dios está diciendo, quiero que mi iglesia se parezca a mí. Que cuando el mundo vea a la iglesia, vea a Cristo, me vea a mí. Porque muchas personas no van a ver a Cristo de manera visual. Nosotros no lo hemos visto. Pero muchas veces hay personas que en ti van a ver a Cristo. En ti van a verle a Él. Y cuando eso ocurra, entonces usted estará llegando a esos niveles de madurez. Y usted puede sentir el mayor gozo, se puede sentir realizado. Pero eso no quiere decir que tiene que descuidarse, sino tiene que guardar, perseverar en esa condición, en la imagen de Cristo en su vida. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor del cielo, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Porque eres fiel y soberano, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, a vivir para ti, a adorarte con todo el corazón. Tú conoces cada necesidad de nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú nos tomes como barro en tus manos. Que tú puedas obrar en nosotros, que tú puedas tratar en nuestro corazón. Que tú puedas trabajar en nuestra vida, Señor. Y que tu presencia, Padre amado, pueda motivarnos, llevarnos cada día a tus manos, Señor. Que nos llenemos de tu Espíritu Santo y que tú tomes en tu mano lo que tengas que tomar, Señor. Si tienes que tomar un cincel, Señor, para formar tu imagen en nosotros, fórmalo, Señor. Fórmalo conforme a tu voluntad. Golpea con el martillo. Golpea, Señor, oh Dios, y arranca lo que no sirve de nosotros. Si tienes que tomar la tijera para formarnos a tu imagen, Señor, toma esa tijera,
Pódanos, Señor. Pódanos, Señor, pero queremos que tu imagen se forme en nosotros, Señor amado.